Saludos cordiales a todos los amigos que nos acompañan a través de esta red informativa desde la ciudad de Cuenca para todo el territorio ecuatoriano, con la comunicación con diferentes medios que ya se enlazan para este importante diálogo que vamos a sostener a través de Radio Noticias Cuenca y con todos los medios que nos están acompañando una vez más para conversar. Ha tenido la deferencia de darnos una entrevista Diego Vallejo. Diego Vallejo, que ya se está reportando desde los Estados Unidos para comentar algunos temas sobre este escenario que está viviendo nuestro país. Diego, bienvenido, muy buenos días. Clever, muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia en el Ecuador. Bueno, le tengo que preguntar cómo le va en los Estados Unidos. Muy bien, trabajando. Trabajando. Y para que la gente también recuerde un poco, porque a veces tenemos una manera muy fácil de olvidarnos de lo que pasa, recuérdeles, efectivamente, Diego, usted estuvo en el gobierno, fue asesor en este caso, de José Serrano, y tuvo que ir en una historia que vale la pena que de pronto nos cuente un poco más, porque la gente, repito, se sabe olvidar, y esto nos permite actualizar cuál es su papel, cuál fue su escenario. Bien, Clever, yo colaboré con el gobierno de Rafael Correa desde el año 2009. Fui asesor de la Secretaría Nacional de Transparencia, también fui consultor en la Secretaría Nacional de Inteligencia, consultor en el Ministerio de Derechos Humanos, fui también consultor en la Refinería del Pacífico y también consultor en el Ministerio de Gobierno. Prácticamente yo era el encargado de todas las investigaciones en la Secretaría Nacional de Transparencia cuando su titular era el doctor José Serrano Salgado. Tenía la responsabilidad de las investigaciones de las áreas estratégicas, defensa, telecomunicaciones, petróleos. Por mi experticia en el área de inteligencia financiera, manejaba un equipo de inteligencia financiera para establecer posibles fraudes, casos de corrupción en estas entidades del gobierno. Ahora, esa presencia suya, entiendo que dio un giro respecto a su persona en función a que tuvo que dejar ese cargo e irse para los Estados Unidos. Cuéntanos un poco de eso. Para que la gente tenga presente, yo fui militar antes de unirme al proyecto del gobierno de Rafael Correa. Entonces yo llevaba una serie de convicciones como la tenemos los militares, ¿no? De valores, principios, y lamentablemente hubo un choque muy drástico en las instituciones públicas donde yo prácticamente me desempeñé. Y el criterio en esa época de todas las personas que trabajaban en esas dependencias es que eran carteras políticas y que se debían al poder político. Prácticamente las investigaciones que se realizaban en esas entidades no trascendían, o si es que trascendían solo las investigaciones que se realizaban a funcionarios de medio nivel, y las investigaciones que recaían sobre funcionarios como Jorge Glass, los hermanos Alvarado y otra serie de funcionarios de altísimo nivel, prácticamente esas investigaciones se archivaban en las oficinas del Secretario Nacional de Transparencia de Gestión. Ese choque realmente se volvió intenso, con una serie de actividades que se fueron dando en ese tiempo, con el caso del 30 de septiembre, el robo de información de las cuentas del ex fiscal Washington Pesantes, y hubo un punto de quiebre donde ya no hubo vuelta para atrás. Yo me salí del gobierno y me dediqué a realizar denuncias a través de una corporación llamada Corporación Transparencia por Ecuador, donde yo era el director ejecutivo, y denunciamos en esa época el concurso del fiscal general Galo Cheriboga, que fue un concurso amañado, que estaba direccionado para que gane el ex fiscal
se me olvida el nombre. Vaca Mancheno. No, pariente del presidente de la República. Del presidente de la República de aquel entonces. Sí, sí, de Rafael Correa. ¿Quién puede haber sido? Se me fue. Antes, después de que estuvo Washington Pesantes. ¿Ya? Washington Pesantes. A ver, ahí sí uno Bueno, escoge. Y se me fue. Galo Chiriboga Zambrano. Ya. Entonces yo hice una denuncia por ese concurso. También denuncié el proceso de selección del contralor que ganó Carlos Polit con un puntaje de 100 sobre 100. Hice una denuncia también del caso de Cervecería Nacional, donde estaba implicado el presidente de la Corte Constitucional, Ramiro Pazmiño, o Patricio Pazmiño, perdón. Patricio Pazmiño. Y todo eso realmente llevó a un punto donde el gobierno, a través de sus aparatos de inteligencia y toda la maquinaria estatal, sembraron unas evidencias en contra mía en un vehículo donde yo me movilizaba, un vehículo que no era de mi propiedad. Sembraron 2 armas de fuego y un croquis del presidente del Consejo de la Judicatura transitorio de esa época, Paulo Rodríguez. Y eso fue lo que me llevó a una detención arbitraria por un implante de evidencia falsa, por el cual la justicia me sentenció a 3 años y pasé de los cuales 2 años en prisión, y posteriormente de haber cumplido mi condena, salí inmediatamente del país y vine a los Estados Unidos y solicité asilo político, que me fue concedido a los 4 o 5 meses de mi solicitud. Ahora, es interesante y vale la pena que haya contado esto para que la gente tenga claro el panorama. Ahora, yo sí quisiera allí, Diego, ¿dónde le ubicamos en definitiva a José Serrano? Usted ha hecho una denuncia, acá también está lleno de denuncias que no han sido procesadas, desde la compra de caballos, vehículos, chalecos, diezmos, la muerte de Fernando Villavicencio, es decir, son una serie de procesos que le involucran en actos de corrupción, el tema de Ispol aquí en el Ecuador. Pero allá, como usted a través de una carta ha comunicado, parece que las cosas también son bastante duras para José Serrano. Bien, José Serrano acá en los Estados Unidos tiene abierto una investigación por una empresa que le acusa de espionaje a él y a su conviviente María Paula Christiansen Delgado, de una empresa que ganó un concurso para la adquisición de chalecos para Fuerzas Armadas, High Defense and Solutions. Esa empresa le acusa de espionaje y de enviar información a un medio de comunicación digital del Ecuador llamado La Posta, un medio de comunicación que realmente es un altavoz, un altoparlante de lo que corresponde al crimen organizado en el Totalmente Ecuador, de acuerdo. Y también de los funcionarios de estos corruptos de cuello blanco. Adicional, José Serrano Salgado también está involucrado dentro del proceso que se le siguió acá en los Estados Unidos, en el Distrito Sur, a Carlos Polit Fagioni, el cual fue sentenciado a 10 años de prisión y al pago de una multa de ni sé cuántos millones de dólares. Esto fue a través del juicio y de las pruebas que fueron obtenidas por la justicia americana, y también por una delación de un empresario ecuatoriano, el zar de los seguros, Diego Sánchez Silva, quien la fiscalía le utilizó para que cuente la historia de cómo actuaba y cómo coimaba tanto a Carlos Polit como también en esa delación menciona que lo hacía también a José Serrano Salgado. Y en ese testimonio que rinde Diego Sánchez Silva, confiesa que cometió delitos aquí en los Estados Unidos con José Serrano Salgado, delitos de soborno. Eso consta dentro del proceso, que es un proceso público que está
y que creo que en el Ecuador tuvo un gran impacto. Así Los es. medios de comunicación lo divulgaron. Y lo que me preocupa, y realmente no tengo la conciencia clara, el criterio de qué es lo que hicieron las autoridades de justicia con esa información. Debieron haber actuado inmediatamente a través de fiscalía, pedir una solicitud para los trámites necesarios con su par acá, el Departamento de Justicia, para pedir una colaboración internacional, pero esas actividades jamás las realizó la justicia ecuatoriana. Entonces, mi denuncia ante el fiscal distrital de acá de Miami en los Estados Unidos es básicamente por esos dos hechos. Uno, por el proceso que está abierto y que ya está sancionado a Carlos Polit, y la otra por la denuncia que tiene por esta empresa americana acá en los Estados Unidos. Ahora, Diego, aquí es un misterio el tema de José Serrano. ¿Usted puede adelantar algo de pronto qué es lo que está pasando? Se cumplen ya 19 días de su detención. Aquí habían dicho que por una infracción de tránsito, bueno, eso nadie se come el cuento, ¿no? Le habían detenido. Pero realmente se enlaza con estos dos temas que usted está apuntalando, la detención de, en este caso, de José Serrano. Sí, yo creería que... ¿O hay algo más? Hay algo más, hay algo más. El tiempo nos mantendrá informados qué es lo que realmente sucedió. Como usted manifiesta, Clever, esto de la detención por una infracción de tránsito, eso no lo cree ni nadie, definitivamente. Esto acá en los Estados Unidos no se da porque cuando uno comete una infracción, la infracción o es un ticket El o es ticket y hay que ir a pagar la multa. Así es. pagar la multa, o si no, si es que es una infracción de tránsito fuerte, sí les llevan a prisión, pero una prisión de la policía, no una prisión de migración. Entonces aquí hay algo más. Yo creo que el tiempo algún rato nos permitirá conocer la verdad de cómo fueron los hechos, de cómo sucedieron estos acontecimientos, y si es que realmente el ICE actuó, debe ser por algo, debe ser por algo. O sea, Oiga, acá Diego, los Estados Unidos no actúan de locos. así es. Oiga, A ver, algo más allá. porque usted y todos hemos escuchado presunta participación en temas de narcotráfico a José Serrano, eso se ha escuchado todo el tiempo. Sí, y más que todo hay la documentación dentro de los procesos que tuvo este capo de narcotráfico, Gerald, en Colombia. Hay una versión rendida en Colombia por parte de Gerald, donde se le menciona a José Serrano. Ese documento fue entregado a las autoridades acá de Homeland Security en los Estados Unidos para solicitar que se le niegue el pedido de asilo político. Y también la denuncia que se empata con este documento obtenido en Colombia, que es la denuncia del doctor Luigi García, donde él cuenta de cómo José Serrano le ubicó para que le defendiera a Gerald. Entonces, hay muchas cosas que José Serrano, en ese nexo que tuvo como investigador de todos estos, de estas bandas del narcotráfico, pudo haber estado corrompido por las mismas, ¿no? Oiga, Diego, ¿usted cree que Serrano todavía sigue teniendo peso aquí en la justicia ecuatoriana? ¿Y por qué le pregunto esto, no? Porque evidentemente la pregunta que de pronto nos hacemos todos, ¿qué conviene? ¿Que Serrano le juzguen en Estados Unidos o acá en el Ecuador? Porque aquí, repito, tiene también tiene acumulado un montón de procesos que todavía no han avanzado en lo que tiene que ver, en este caso, a la convocatoria de la Fiscalía para la investigación correspondiente. Yo creo que es 100%. José Serrano tiene todavía una mega estructura de inteligencia en el Ecuador.
Yo hoy en la mañana en una entrevista decía que más o menos es como las estructuras del narcotráfico, de los carteles. Le capturan al capo del cartel, y el cartel o la estructura no es que se acaba, simple y llanamente toma el control otra persona nada más y la estructura sigue intacta. Eso es lo que ha pasado con José Serrano. La estructura que él montó durante todos estos años, que más o menos fueron 7 años, sigue intacto. Tal es el caso de que él todavía maneja información que ni la propia policía a veces está enterada. Acuérdese el tema de los campaneros, pues, ¿no? Así es, en los mandos medios donde se maneja esa información y recién después va a los oficiales del grado superior. Entonces él tiene esa mega estructura, tiene todavía ese poder de la información que tiene, a tal punto que ni el propio Rafael Correa se ha atrevido a criticarle nunca en ningún medio de comunicación. Nadie dice absolutamente nada, pese a que José Serrano Salgado sabemos todos cómo se comportó en la época del gobierno de Lenín Moreno. Él sabe los rotos y los descosidos de todo mundo, tiene contactos y control en fiscalía, en la justicia. Entonces, ¿qué le conviene al país? Desde mi punto de vista, Clever, definitivamente que José Serrano Salgado sea procesado aquí en el Ecuador por una cosa. Porque aquí, cuando a uno le procesan, en primer lugar, la justicia es expedita, cumple con todos los procesos de debida diligencia y al final del día le hacen devolver absolutamente todo lo comido. Devuelven casas, devuelven carros, patrimonios, plata. Entonces, ese es el objetivo. Si es que él le deportan al Ecuador, todos esos lujos que tiene aquí en los Estados Unidos, en Miami, casas, carros, cuentas de bancos, terrenos, departamentos. Vive como magnate, dice usted. Vive como rey. Se van a quedar con su testaferra, que es María Paula Christensen Delgado. Entonces, lo más lógico es que sea procesado aquí para que todos esos bienes sean incautados y no sigan disfrutando de los bienes adquiridos en base a los actos de corrupción, al robo en los contratos públicos del erario nacional. Entonces, mi criterio es ese. Oiga, Que Diego, pague aquí la condena y que sea procesado, juzgado y devuelva absolutamente todo. o sea, es mejor que le juzguen en los Estados Unidos antes de aquí, tomando en consideración de lo que le manifestaba, como que la justicia todavía aquí no genera esa confianza como para procesar con la dureza del caso. Claro, sino el propio caso y ejemplo de Jorge Glass. ¿Cuánto dinero ha devuelto? Un solo centavo. Un solo centavo. Pese a que tiene cientos de millones de dólares. Y el gobierno sabe, y el gobierno sabe. Uh-huh. El gobierno sabe que él tiene un montón de dinero que no sé para qué le va a servir con esa actitud que él ha asumido, ¿no? Uh-huh. Oiga, y evidentemente, siempre yo tengo esta inquietud y qué mejor para preguntarle a usted. ¿Qué es lo que determinó que Estados Unidos le reciba? Le pregunto, ¿no? ¿Por qué le recibieron a José Serrano, ¿no? Que está radicado allí ya bastante tiempo, cuando incluso se presumía aquí en el tema periodístico y en el tema local de la política de que algo tiene que haber hecho, algo tiene que haber informado a los Estados Unidos para que le hayan recibido con tanta facilidad y como usted manifiesta, viva como rey? Bueno, en la época de la administración anterior demócrata, cuando su presidente era Joe Biden, él era informante de varias agencias de acá en los Estados Unidos. Él y Javier Córdoba. Esa era su carta pase para poder estar acá en los Estados Unidos. Pero una vez que la administración cambió, el gobierno cambió, yo creo que eso ha radicado y ha influenciado para que Serrano tenga los días contados aquí en los Estados Unidos. Tenga los días contados ya sea dentro de los Estados Unidos o procesado inclusive aquí en los Estados Unidos. Oye, qué interesante, ¿no? Y evidentemente el tema Serrano se sigue ampliando en varios elementos que aquí justamente estamos analizando.
Consecuentemente, le hago otra pregunta. ¿Qué le hizo a usted pensar, o también queda como una especie de... Serrano quiso ser presidente de la República, ¿no? Eso sí, ¿Eh? definitivamente. ¿Qué habría? Porque así nomás no es porque soy simpático, tengo gran aceptación. ¿Qué habría de fondo, no? ¿No sería ya el inicio de pronto de que algo le iba a pasar? Yo creo que actuó con todas las cartas que tenía en su poder, pero lamentablemente la jugada al final le resultó todo lo contrario. Ese contrapié que tuvo con Carlos Polit creo que fue el inicio del declive de José Serrano Salgado para que los ecuatorianos nos libremos de ese oscuro personaje. Oiga, y Diego, y en el tema de Fernando Villavicencio, ¿no cree que el señor está entre la espada y la pared en este momento? Porque el tema de Villavicencio le apuntala directamente a él y al resto de personas que están siendo procesadas. A ver, ese es el tema de Fernando Villavicencio es un tema muy complejo porque la autoría intelectual es lo más complicado de establecer. Por eso acá en los Estados Unidos esas autoridades intelectuales se manejan en base a serie de patrones de comportamiento. Y yo creo que la Fiscalía del Ecuador debe basarse en eso, patrones de comportamiento. ¿Qué personas nomás han actuado y cómo ha sido el proceder en varios casos? Yo creo que si es que la Fiscalía le enfoca de esa manera, José Serrano Salgado es una persona que estaría completamente involucrado en el magnicidio de Fernando Villavicencio, porque recuerde que José Serrano Salgado yo lo digo porque yo lo viví en carne propia en esa época, de el seguimiento que se le hizo a Fernando Valda en el extranjero, no con fines de regresarlo y deportarlo y traerlo a que rinda cuentas a la justicia del Ecuador, sino con el objetivo de hacerle desaparecer, porque un secuestro en otro país no es para hacerlo regresar vía vehículo o avión, ¿no? Así es. Entonces, esa serie de patrones. Oiga, Diego, Mi caso también es otro patrón que se asemeja al caso de Fernando Valda. El caso de Galo Lara, el mismo Clever Villavicencio, Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, perdón. ¿Y cuáles eran las motivaciones? ¿Cuáles eran las motivaciones en esa época? ¿Por qué ese odio que después le cogió a Fernando Villavicencio, José Serrano? Y yo creo que el odio nació desde que él lo pudo denunciar con el cheque que le sacó en la comisión de fiscalización de 220 y pico de miles de dólares de su ex amante María Paula Christensen, girado por Mago Jorge Chérez. Uh-huh. Imagínese si Serrano planificó o quería planificar algo en contra de Vaca Mancheno por haberle tratado de investigar. Ese fue el motivo. El rompe que tuvo Serrano, Poli y Mancheno es porque Carlos Vaca Mancheno se olvidó del pacto que dice que había tenido con José Serrano y con Carlos Polit. ¿Por qué? Porque a Carlos Polit le involucró en el delito de lavado de activos por el caso Odebrecht. A Serrano no le involucró directamente a él, pero sí a su amante por los contratos de esos 330 millones en la época de emergencia del Ministerio del Interior. Por eso es que María Paula Christensen tuvo que salir huyendo del Ecuador en el año 2017 y fue alertada por el propio Serrano. Esa conversación que dice y que tuvo Poli con Serrano, donde él dice, es que no cumplió los acuerdos, hay que bajarse al fiscal. O sea, los alcances que tenía Serrano, usted no sabe, Clever. Así es. José Serrano está involucrado directamente en el caso de los INA Papers. Así es. Él fue el que robó toda la información de los teléfonos del presidente Lenín Moreno y de su familia. Y eso consta en una delación de Diego Sánchez, acá en los Estados Unidos.
Ese era José Serrano Salgado, ese es José Serrano Salgado. Diego, ¿cuánto puede pesar? Porque se entiende que Estados Unidos también ha pedido información acá al Ecuador con respecto a José Serrano. ¿Cuánto puede pesar la información que de aquí se envíe hacia los Estados Unidos? Yo creo que por esta etapa de coyuntura, creo que muchísimo, muchísimo. Recordará que recientemente la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, estuvo en el Ecuador y firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno de Daniel Noboa. Y esa cooperación está en estos niveles específicamente. Y el Departamento de Seguridad Nacional maneja todo lo que es Homeland Security, ICE, migración. Entonces yo creo que es una posición fuerte que tiene este momento el Ecuador de solicitar cualquier tipo de pedido acá a los Estados Unidos para la deportación de José Serrano. Ahora, Diego, ¿qué pretende que desde su punto de vista en los últimos meses Noboa ha sido duro crítico con el actual gobierno, le agrede, le narco-Noboa, es decir, un montón de criterios? ¿Qué cree que pretende con ese tipo de actitud desde los Estados Unidos o pretendía Serrano? Yo creo que José Serrano todavía estaba pensando que tiene una patente de corso acá en los Estados Unidos. Creía todavía que estaba en la época de la administración anterior, en la época de la administración demócrata, donde podía hacer y deshacer todo, porque él era informante de varias agencias acá en los Estados Unidos, de la DEA, de Homeland Security. Él básicamente les entregó en bandeja de plata a Carlos Polit y a Diego Sánchez, a las autoridades de los Estados Unidos. Entonces, él creía que todavía tenía ese respaldo institucional de estas agencias pesadas acá en los Estados Unidos, y resulta que con la nueva administración, acá no hay medias tintas. O eres un ciudadano ejemplar, y si no eres un ciudadano ejemplar, tienes que regresarte a tu país. Eso es lo que dicen acá los Estados Unidos. Es decir, ha cambiado el escenario para Serrano con el gobierno de Donald Trump. Completamente. ¿Ya? Ahora, la carta que usted, o el documento que envía al fiscal federal Jackson Reading Quiñones, Distrito Sur de la Florida, ¿qué espera de esto? ¿Tendrá contestación? ¿Cómo se seguirá o vendrá este proceso a su solicitud, Diego? Bien, todas las denuncias que uno hace acá en los Estados Unidos, todas las denuncias tienen contestación. No es como en el Ecuador, que uno manda un pedido de información o hace una denuncia y permanece en el sueño de los justos. No, acá todas las denuncias son respondidas. Deben tomarse un tiempo prudente, me imagino, para verificar la información, encargarán a una persona responsable de eso e inmediatamente tomarán contacto conmigo, porque yo ya he realizado estos procedimientos acá en los Estados Unidos. No es la primera vez que colaboro con la justicia. Acá yo ya lo he hecho a través de varias agencias, el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, Homeland Security. Entonces aquí las denuncias se las toman en serio y esas denuncias son procesadas y atendidas. Espero que la Fiscalía en algún momento me llame a rendir algún tipo de declaración o a presentar algún tipo de documentación. Yo estaré presto y listo para hacerlo. Usted tiene toda la documentación del caso. Por supuesto. Ya, Diego, me parece muy bien. Hay que estar a la expectativa de que esto de pronto traiga como consecuencia, porque ese va a ser un fuerte golpe para tanto daño que se ha hecho al país, Diego. Así es, y básicamente si es que José Serrano Salgado es deportado al Ecuador, prácticamente se abre una caja de Pandora, porque los juicios que se le vayan a imputar a José Serrano Salgado se abre, pero para el propio Rafael Correa, porque todo recae en el presidente o en el expresidente de la República, porque José Serrano Salgado no es que actuó solo, actuó bajo el paraguas del presidente Correa, y ahí veremos las lealtades en ese nivel,
¿cómo va? ¿Quién traiciona primero? ¿O Correa o Serrano? ¿O quién le entrega el uno o el otro? Bueno, será como dicen, un vis a vis desde los dos áticos, pues, ¿no? El uno desde México, el otro desde Miami. Claro, con la ventaja que tiene Serrano, porque Serrano se la sabe de la A a la Z todo lo de Correa, ¿no? Así es. Oiga, y tal vez un tema final, esto de tener lujos, como usted manifiesta y como evidentemente así se ha manifestado de José Serrano, propiedades, vehículos de lujo, entiendo que tiene mucho dinero, esto no corre en el Estado y en los Estados Unidos como un trabajo de investigación para justificar o no esa cantidad de recursos que tiene. Sí, ya se lo hizo en su debido momento. Y específicamente Homeland Security hizo ese trabajo de investigación a María Paula Christensen en el año 2019. Y José Serrano vino acá a los Estados Unidos cuando era todavía asambleísta, ya no era presidente, sino era asambleísta. Vino muchísimas veces a salvarle el pellejo a Christensen. Por eso es que se hizo informante de Homeland Security, por eso es que vino a hacer un cambio de piezas. Dio unas 2 piezas la reina y el rey y le quitó al peón que fue María Paula Christensen. Ahí le entregó a Diego Sánchez Silva y a Carlos Poli. Y esto de la investigación corresponde ya al gobierno del Ecuador insistir, es una cuestión política, la de insistir, de solicitar la información a través de este convenio que realizó con la Secretaría de Seguridad Nacional, que le indique cuál es el estatus de esta ciudadana María Paula Christensen, porque las propiedades están a nombre de ella. A nombre de ella, yeah. Están a nombre de ella y tiene un patrimonio de más o menos de $6 millones, Clever. Una persona que cuando vivió en el Ecuador, su última declaración patrimonial en la Contraloría del Ecuador fue de $50,000. Cuando se divorció de su marido, cuando se decidió meter con José Serrano, cuando era su amante, en su cláusula de divorcio dice, eso es público, que no hay repartición de bienes porque en su vida matrimonial no lograron hacer ningún bien. Entonces, ¿cómo es que una persona que no tiene bienes en su etapa, en su proceso matrimonial, y tiene un patrimonio que consta en la Contraloría General del Estado de $50,000, ahora tenga un patrimonio de $6 millones? Sin contar con lo que tienen por acá, pues, Diego. Claro, y sin contar con todas las cosas que tienen en el Ecuador. Pero ya le digo, eso es una decisión política, esa es una cuestión de la justicia, de solicitar asistencia penal internacional, de avivar el caso de Cherres. Cherres acá en los Estados Unidos se le abrió un proceso por lavado de dinero. Toda esa información que en su debido momento recibió Fernando Villavicencio, esos cheques que se le entregó de María Paula Christensen, que no fue uno, que no fue solo de 220,000, sino fueron 3 cheques y dinero en efectivo que más o menos ascendía a $340,000. Solo lo que estaba contabilizado, porque lo que le dio acá debajo de la mesa debe ser mucho más. Ese proceso está abierto. En ese proceso está involucrada María Paula Christensen, pero la justicia ecuatoriana debe actuar, debe solicitar, debe pedir información, debe mandar toda esta documentación de esta persona, mandar los reportes de la Contraloría, para que vea que en el Ecuador era una persona, un don nadie, y acá ahora es una persona que vive como una princesa, como una reina. Y Jorge Cherres huyó del país, eso yo le digo desde lo que yo conocía de las reuniones que mantenía con gente cercana acá en los Estados Unidos. A Jorge Cherres le dieron la oportunidad de reducirle la condena para que sea un cooperador con la justicia estadounidense. Jorge Cherres iba a acceder a ser un cooperador, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que lo iba a quemar a José Serrano Salgado.
Y en una de estas conversaciones dijo, no, prefiero huir, en México no me van a molestar, y José Serrano queda libre, todo lo que me ayudaste, todo lo que te ayudé, todo lo que te di, todo lo que me diste, un estrechón de manos y nos vemos. Tiene que las autoridades pedir información. Las reuniones que tenía Serrano con Cherres es simple y llanamente de solicitar los movimientos migratorios de Cherres y de Serrano. ¿Y cuántas veces se reunieron aquí en Miami en las mismas fechas? Yo le tengo el dato como unas 7 u 8 reuniones aquí en los Estados Unidos, con salidas del Ecuador y venidas de otros países de Cherres. O sea, no creo que esas cosas sean coincidencias. Así es, Diego. Interesante lo que usted nos ha comentado. Oiga, y de pronto, para terminar este interesante diálogo, ¿no le ha visto por allí usted de paso a Serrano? No, pues no, ahí sí para nada, porque José Serrano vive en un sitio donde solo vive la gente de dinero, de mucho dinero. Y yo realmente vivo donde vive el pueblo. Diego, gracias y seguiremos en contacto para que nos siga contando y esperemos de que todo esto vaya por buen camino para la tranquilidad del país. ¿Algún comentario más en la parte final, algún mensaje? Nada, que yo creo que no es solo responsabilidad de uno, yo creo que es responsabilidad de todas las personas que han sido afectadas, de todas las personas que quieran alzar la voz de protesta, de los medios de comunicación, de exigir a las autoridades, de exigir al gobierno, de llamar a este tipo de entrevistas a personas que tomen decisiones, que digan qué es lo que piensan hacer, qué es lo que van a hacer con toda esta información. Debemos como ciudadanos nosotros exigir eso. El problema del Ecuador, Clever, no es la corrupción, es lo que se vive después de eso, que es la impunidad. Si es que sigue existiendo impunidad dentro o fuera del Ecuador, las cosas no cambiarán. Corrupción siempre va a haber, pero cuando esa corrupción se la combate de frente, denunciándola y exigiendo que se haga justicia, ese momento cambiará la historia del Ecuador. Perfecto. Que le vaya muy bien, Diego, y le deseo éxitos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a Diego Vallejo, que nos ha dado una importante entrevista respecto pues, a este tema de actualidad que hemos enfocado en varias ocasiones a través de nuestro medio de comunicación. Agradecemos esta actitud de Diego Vallejo, por esa amabilidad, nos dio esta apertura para un diálogo que nos parece importante y que tiene mucho de relación para que este Ecuador vaya camino a un cambio por mejores días, en donde salgamos ya de este nivel de corrupción que tanto daño nos ha hecho.